mucho más contento por la focalización en la cuestión gubernamental. Más de 4/5 partes de la vida política transcurre en lo gubernamental, y sin embargo el aporte bibliográfico a esta área es menos del 10%, ¿sí? Así que se realicen ofertas de esta naturaleza absolutamente concentradas me parece que realmente es un avance, y no me queda otra cosa que ponerme muy contento y además apoyarlo. Muchas gracias por sus aportaciones, pero también nos ha roto el corazón a varios diciendo que los manuales de manejo de crisis a veces no sirven porque haciendo todo lo contrario se obtienen buenos resultados. ¿Qué hacer entonces como políticos y como asesor? Yo creo que hay que estudiar más allá de la provocación académica de eso. También escribo manuales. Sí, en todo caso hay que salirse de las recomendaciones lineales que muchas veces el marketing o la mercadotecnia suele hacer, y comprender que la dinámica de la comunicación política es una esfera absolutamente compleja, en donde hay que diferenciar la comunicación de crisis de la comunicación electoral, de la gubernamental y de riesgo. Muchas veces lo que se produce es que la electoralización de la comunicación invade e inunda a las otras prácticas, especialmente la de crisis o la gubernamental, y trae resultados por un cortoplacismo peligroso. Y en todo caso lo que hay que poner es en estudio, o por lo menos en análisis, en debate, problematizar los paradigmas existentes respecto de la comunicación y crisis política, liberarlos tal vez o en todo caso también debatirlos, pero a mi entender liberarlos, y aquí sí tomo una postura específica de los postulados que se acercan mucho más a la comunicación de crisis del sector privado que propiamente de los estudios o abordajes o de experiencia de caso de la comunicación política, y sí también matizarlos al calor de hechos de la realidad, muy potentes, muy complejos, de experiencias latinoamericanas, en donde en algunas circunstancias, haciendo todo lo contrario a los manuales, también han llegado a buen puerto, desde el análisis de la eficacia de la comunicación de crisis puntualmente. Así que en realidad es una provocación académica, o por qué no profesional, para sostener que todo lo viejo existe, sirve, pero probablemente ha quedado algo viejo, y todo lo nuevo todavía no está del todo teorizado, ni mucho menos comprobado que aplicándolo del modo en que uno lo ha visto en casos importantes, se llega a algún puerto siempre en base a esas experiencias que son muy novedosas, disruptivas, y algunos incluso chocan contra la institucionalidad de los sistemas políticos en donde actúan. Hablando de ese cambio generacional, ¿hay algún cambio que usted haya notado en cómo se manejan las crisis con generaciones, hablamos de 50 años para arriba, a las nuevas generaciones de políticos? No, salvo la incorporación en todo caso de paradigmas que tienen que ver con incluir la complejidad de los medios de comunicación, algunos más convergentes y otros no. En realidad creo que no hay cambio respecto a lo que para mí debería ser el principal cambio, que es la poca profesionalización en el área de la comunicación política, en este caso de la comunicación de crisis. Si hay un fenómeno que atraviesa en general las crisis, tanto aún algunos casos que han resultado más positivos que negativos, es una relativa presencia del amateurismo, que en parte no termina de dimensionar la complejidad, y que, como hoy pudimos observar en un trabajo grupal, muchas veces son la contracara de procesos más o menos profesionales y estandarizados en términos de experiencia de crisis internacionales. Por lo tanto, la constante es que todavía son procesos gestionados muy poco profesionalmente, y eso en verdad no está nada bueno para el desarrollo del área. ¿Y de qué nos sirve si un político contrata a una asesoría de algún profesional en este caso, pero suele pasar que no hacen caso? ¿Cómo solucionamos la crisis? Bueno, en general, el no hacer caso forma parte de la deliberación política, y muchas veces los consultores son más un hecho de snob o de moda que de estricta necesidad. Y así como hay consultores que en realidad tampoco están a la altura de la competencia, espero no ser uno de ellos, de las competencias que se necesitan, en verdad que muchas veces la política está bien que decida por ella, pero muchas veces ni siquiera, por lo menos analizando el instrumental analítico que seguramente un consultor o un buen consultor pudiera aportar. Se trata de un problema, se trata de una incoherencia, se trata de un sinsentido, pero también es parte de la realidad. Y así como a los consultores muchas veces se nos exige controlar nuestro ego respecto a que nosotros no tomamos decisiones políticas, simplemente aportamos caminos posibles, creo que esta tesis aplicada a un político es prácticamente un dogma bíblico, ¿sí? Anímate a controlar tu ego. Ok. En cuanto al ejemplo que nos ponía del caso específico de México, que existen tantos troles y demás para bajar los hashtags, que generamos uno nuevo cada día, en el caso específico de México, ¿es bueno ese uso de hashtags diarios? No, y además con prácticas que de alguna manera constituyen verdaderos actos de piratería, generando cuentas fakes o cuentas piratas, en verdad que
toda práctica que se acerque a eso no es bueno. Uno podría llegar a comprenderlo, a la necesidad de cuando perdió la agenda, pero independientemente de la comprensión analítica fría, desde el punto de vista de la calidad de la comunicación y de la calidad de la democracia, no son hechos positivos en absoluto y por lo tanto, de mi punto de vista, no son hechos rescatables. ¿Y México tiene posibilidad de salir de esta crisis, el presidente, desde su perspectiva, con tantos problemas, Ayotzinapa, los 132, todo esto que ha venido arrastrando el presidente Peña? Bueno, en verdad es difícil por varias razones. Primero, porque el propio presidente está en una situación delicada desde el punto de vista del apoyo de la opinión pública, por lo menos en perspectiva histórica o en perspectiva de su propio inicio. Y en segundo término, porque fueron muchos hechos de la comunicación gubernamental rutinaria, pero mucho más de las situaciones de crisis que no han tenido un manejo adecuado, por lo menos a juzgar por los resultados. Entonces, verdaderamente es un proceso muy dificultoso, sobre todo no habiendo reelección aquí en México, por lo menos a nivel presidencial. Una recuperación significativa, no la niego en absoluto, pero digo, su experiencia no ha sido buena. Y pongo en tela de juicio que exista un recupero, habrá que ver con el correr del tiempo, ¿sí? También hay una situación sumamente significativa que se da en México, que me parece que es anterior a la propia presidencia de Peña Nieto, que existe un proceso de lo que en la ciencia política llamamos de desafección política, en donde se han modificado los canales de representación partidaria. Creo que estaban verdaderamente en jaque los partidos políticos, creo que han crujido, y ni siquiera lo hablo por las candidaturas independientes, aunque es tan solo una de las consecuencias probables que explica esto, y me parece que la política no termina de entender esta complejidad, este mosaico heterogéneo que está ofreciendo las lógicas movimentistas por encima de las lógicas partidistas desde el punto de vista de los partidos políticos, y los políticos todavía, me parece que en gran parte, no todos, atrasan en entender que la representación todavía sigue pasando por las estructuras pesadas, anquilosadas, complejas, en algunos casos sumamente corruptas, de algunas instancias de los partidos políticos. Ahí sí creo que la política mexicana, con o sin Peña Nieto, está en un problema, y si no se terminan de resolver los canales de representación, probablemente lo seguirá estando. Creo que en términos de caldo de cultivo, de procesos complejos de la anomia social, me parece que México es uno de los países más complicados en toda América Latina hoy, y habrá que poner el ojo y ojalá empiece a revertirse este proceso tan complejo. Muchas gracias.